¿Por qué si el bautismo para perdón de pecados Jesús se bautizó? ¿Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, te han mentido. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM IPUC Villanueva Central. Hola, Dios te bendiga. Esto es Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Hoy nuevamente aquí, gracias a Dios, en este nuevo episodio. Hermano, Dios le bendiga, bienvenido, ¿cómo está? Valentina, pero qué alegría volverte a ver. Mira, qué alegría. Ya 2 temas seguidos hemos estado, ¿no? En el podcast pasado estuvimos hablando de una doctrina importante, ¿no? Sí, señor. Y hoy volvemos con un tema muy edificante para el pueblo cristiano. Bienvenidos entonces al podcast de Preguntas de esta generación. Bienvenidos todos. Si nos ves por primera vez, bienvenido. Esta es tu sala. Estamos aquí para resolver algunas dudas, algunas preguntas de esta generación tan hermosa. Si eres hermano, si eres amigo que ya hace rato está ahí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí, por dejar esos comentarios tan hermosos, tan edificantes. Estamos muy felices, pastor, y hoy tenemos un tema maravilloso, que es el bautismo. Ay, qué tema tan interesante, porque además el bautismo es una doctrina fundamental para la salvación. Sé que algunas personas difieren del tema, pero es precisamente lo que queremos hoy. Y es que es una palabra que hace muchísimo tiempo está ahí. Pero, ¿qué es el bautismo, pastor? El bautismo, de manera simbólica, en la Biblia se puede comparar con la sepultura y muerte de Cristo. El bautismo hace semejanza a la sepultura de un hombre que ha reconocido que ha pecado, un ser humano que ha reconocido que tiene una naturaleza pecaminosa, se arrepiente, ha nacido de nuevo y lo sepultamos en el bautismo. Los que hemos sido bautizados, dice la palabra del Señor, hemos sido sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Entonces, cuando participamos del bautismo, participamos también de los beneficios del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí que es muy trascendente el significado. Se habla en el Antiguo Testamento de aquellos que fueron bautizados en la nube, en el mar. Así que es el símbolo de una sepultura y el nuevo nacimiento en una persona. Amén, que solamente se da por Dios, pastor. Pero ¿qué importancia o qué significado tiene el bautismo en la vida de una persona? Mira que cabe el significado y la importancia en la vida de una persona, pues tiene que ver con la eternidad de la persona, con la salvación, imagínate tan trascendente. Pero quería también adicionar al comentario anterior que bautismo, la palabra como tal bautismo, la etimología tenemos que ir al idioma griego, por lo menos la palabra bautismo que nosotros usamos. Y la nuestra viene del griego baptisma, que quiere decir sumergir, ¿sí? Así que por eso no creemos que el tema de bautizar de manera aspersiva, por aspersión, tenga que ver con el bautismo bíblico, porque la sola palabra implica la inmersión de la persona tiene un significado en el agua, sí, okay. La sepultura. Así que no puedo andar rociándole agüita a la gente por encima y diciéndole yo te bautizo. No. Porque el significado es mayor. La misma palabra implica que tiene que sumergirse. Todos los bautismos bíblicos, el ejemplo que tenemos es que son personas que se han sumergido en agua. Lo vemos en Jesús en el bautismo en el río Jordán, sí. Que hablaremos de ese bautismo, por qué Jesús se bautizó si no tenía pecados, por qué si el bautismo para perdón de pecados Jesús se bautizó, por ejemplo. Qué interesante, ¿no? Y fue al Jordán. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista, sí. Que fue el último de los profetas en el Antiguo Testamento. Juan venía con ese ministerio de ser el precursor de Cristo, el precursor del Evangelio de Jesús, y es quien tiene el trabajo maravilloso de bautizar a Jesús, a tal punto que él está rechazando ese oficio. Dice, no, tú tienes que bautizarte a mí, bautizarme a mí, ¿cómo yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado? Sí. ¿Cómo voy a bautizarte? ¿Qué bautismo aplicaba Juan? Mire que hay muchas incógnitas al respecto, y creo que las personas poco se interesan porque en sus iglesias les han dicho,
el bautismo es un tema ahí de obediencia, pero no implica con la salvación. Pues sí implica en la salvación de las personas, Y Valentina. demasiado. O sea, es que es fundamental. Es fundamental, o sea, una persona... Bueno, te voy a citar un texto inmediatamente para que los que están allá, que hemos visto que les encanta leer la Biblia, abran su Biblia en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Dice el texto, y el hecho pues que no la tenga acá, si quiere corrobora, por favor, en tu escritura. Pero el texto dice que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Toda criatura, sí. El 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y qué, Valentina, y fuere bautizado. Es que va amarrado. No es solo con creer. Yo creo, yo levanto el dedito, y fuere bautizado. ¿En qué? ¿Cuál es el texto inmediatamente anterior? El pretexto en el Evangelio de Jesús, porque vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, no es el bautismo por un hombre, no es el bautismo de cualquier manera, sino el bautismo en el Evangelio de Jesús, que Jesucristo muy pronto lo va a estar revelando a sus discípulos, por ahí en Mateo 28 y 19, la manera en que debía aplicarse el bautismo. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan si Jesús no tenía pecados? Y ese bautismo del Señor Jesús en el Jordán, esa escena maravillosa de Juan bautizando a Cristo, ese bautismo se llama un bautismo por obediencia, justicia. Cuando Juan le dice, yo no debo bautizarte, Jesús le dice, sí, debes bautizarme porque tiene que cumplirse toda justicia. Y la palabra de los profetas y todo tiene que hacerse justicia y debes bautizarme, no es porque tenga pecados. Otro argumento importante del bautismo de Jesús es que lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Y el ejemplo viene intrascendente porque cuando contamos los kilómetros que tuvo que desplazarse Jesús desde donde estaba para llegar al Jordán, fueron cientos de kilómetros, y eso muestra la importancia del bautismo para la salvación de los seres humanos. Así que Juan el Bautista no bautizaba para perdón de pecados, y eso es importante dejarlo. Yo sé que hay gente allá que dice, no, ¿cómo así que Juan no bautizaba para perdón de pecados? No. San Marcos capítulo 1, versículo 4. Predicaba Juan en el desierto, 1. 2. Y bautizaba, o bautizaba Juan en el desierto, 2. Predicaba el bautismo para perdón de pecados, hacía dos cosas. Bautizaba un bautismo para arrepentimiento y anunciaba un bautismo que vendría, que según el mismo Juan, Jesucristo lo iba a traer. Yo apenas soy una voz, decía, pero el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, y les va a guiar a toda la verdad. Entonces, Él sí bautizaba para arrepentimiento. Si aún no estás convencido, lee el capítulo 19 del libro de los Hechos. En ese capítulo 19 de Hechos encontramos, Valentina, unos hermanos en Éfeso. Sí. Y el apóstol Pablo llegó predicando por allí. El capítulo comienza de esta manera en el capítulo 19, verso 1. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y se encontró un grupo de hermanos en Éfeso que estaban haciendo culto y estaban adorando a Dios. Entonces Pablo se acerca y les dice, ustedes ya fueron bautizados, están llenos del Espíritu Santo, y ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, y él se impresiona y le dice, venga, ¿quién los bautizó a ustedes? Estoy narrando capítulo 19 de Hechos. ¿Quién los bautizó? Dice, pues Juan el Bautista. Sí. Ah, son bautistas, sí, somos bautistas, seguidores de Juan el Bautista. Sí. Y entonces dice Pablo, claro, ya aparecen las llaves, ¿no? Es que Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Así que a mí me parece interesante que analizaras esto. Pero Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, te han mentido. Él bautizaba un bautismo para arrepentimiento, pero aún no se había dado la orden,
la fórmula bautismal para la salvación de las personas. ¿Cómo debía de ser? Sí. No, qué maravilla. Bueno, ya tenemos ahí claro qué es el bautismo, que es importante para la salvación también. Pero puntualmente, ¿qué dice la Biblia, hermano? Porque tenemos como estos dos versículos que están en ¿qué? En Mateo 28 y 19. Exacto. Y en Hechos 2:38. ¿no? Vamos a aclarar ese pedacito, ¿vale? ¿Cómo es esto de estos dos versículos? ¿Qué significado tienen? ¿Qué? Sí, las personas cuando no tienen el conocimiento bíblico dicen que la Biblia entonces riñe entre ella, que la Biblia pelea entre ella con los textos, pero no, solamente se está complementando únicamente. La Biblia es la palabra de Dios. Amén, sí, que señor. va ligada e inspirada por medio del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que escribieron y que hablaron acerca de la gran verdad del Evangelio. Mateo 28, 19 dice, pero tenemos que analizar el contexto, Valentina, porque en ese escenario de Mateo 28, 19 se llama la ascensión de Jesús. Sí. O sea, vemos a un Jesús que ya resucitó, ¿sí? Que estuvo apareciéndose a sus discípulos durante 40 días y ahora se está despidiendo de los discípulos. Sí. O sea, que es el día de la ascensión. Ya se va, se está despidiendo, como cuando tu papi hoy se fue ya y comienza y los llama y les dice, y hagan esto, y no se olviden de pagar esto, y no se olviden de esto, les está dando unas instrucciones porque él se va. Sí. Por tanto, id de hacer discípulos es la orden que les está dando. Es una orden. Sí, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se da la orden y no se bautiza a nadie. Queda ahí. Queda la orden, queda la instrucción, pero no hay un solo ejemplo bíblico de que hayan aplicado esa fórmula literal a un candidato para bautismo. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo, además, Valentina. Porque entre ese día de la ascensión al día de Pentecostés solo habían 10 días. Y te lo voy a explicar por qué. Jesús es crucificado en la fiesta de la Pascua, que era muy importante esa fiesta judía. Sí. En la Pascua se sacrifica a Jesús. Otra fiesta importante de los judíos era Pentecostés. Después de la Pascua, a los 50 días exactos, se celebraba Pentecostés, por eso se llama Pentecostés. Pente es de 50. O la fiesta de los 50 días después de la Pascua, para ser más claros. Ok. Y Jesús, después de la resurrección, se aparece 40 días a los discípulos. Así que estamos hablando de aproximadamente 10 días desde la ascensión a Pentecostés. Pues en esos días no hay nadie. Y hay una razón clara sobre el por qué no bautizaron o no salieron corriendo a bautizar, como decía Mateo 28 y 19. Porque Mateo 28 y 19 tiene una referencia cruzada en la Biblia, que hay unos numeritos pequeñitos. Esos numeritos te envían a Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, Valentina, el texto de Mateo 28 y 19 no termina ahí. No se queda ahí. Porque él tiene una referencia cruzada que continúa. Entonces, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis entonces, ahí sí, cuando venga el Espíritu Santo y los dote de poder y capacidades, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la razón por la cual no bautizaron era clara, porque dentro de la instrucción decía, espérense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Fue una orden. Fue una orden, una instrucción clara. Ok, ¿y cuándo se cumple esa orden? Esa es buena pregunta. Porque como te digo, la instrucción queda, pero con el pero de quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y ahí sí váyanse por el mundo y sean testigos. Pues se da en el Pentecostés precisamente en el capítulo 2. El capítulo 2 de Hechos comienza diciendo, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes y de repente comenzó a soplar un viento que llenó toda la casa y comenzaron a sentarse sobre cada uno de ellos unas lenguas de fuego
y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, el cumplimiento de Hechos 1:8 se da en capítulo 2. ¿Sí? Van a ser llenos, que es en Jerusalén. Así que ellos se quedaron en el aposento alto durante todo ese tiempo orando, haciendo culto, tal vez ayunando, no sé qué hacían, pero tenían una práctica devocional. Y en ese culto del capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene, que es la promesa del Padre. Cuando son llenos del Espíritu Santo, por allá en el versículo 37 del libro de los Hechos, de ese mismo capítulo 2 del Pentecostés, Pedro está lleno del Espíritu Santo después que ha sucedido todo ese fervor de las nuevas lenguas. Ahora Pedro se pone en pie y le habla a las multitudes internacionales que habían, porque la fiesta del Pentecostés venían de todas las lenguas, idiomas. Y Pedro se pone en pie y le dice: varones, hermanos, ustedes crucificaron a Jesús. Ese Jesús era el Mesías, el Cristo. Y ellos dicen: ay, cómo se sintieron culpables, ¿no? Se sintieron en su corazón que cómo matamos a nuestro Mesías. Y en el verso 37 dice: varones hermanos, entonces ¿qué hacemos? Soluciones. Sí, ya somos culpables de la muerte del Mesías. ¿Qué hacemos? Verso 38. Pues arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué lindo eso, ¿verdad, Valentina? Entonces mira cómo se va desenredando, que Mateo 28:19 y Hechos 2:38 realmente tenemos una orden y aquí tenemos un cumplimiento. La pregunta que yo les hago es: cuando ustedes van al médico y el médico les formula, que a veces en una letra médica que no interpretamos, parece otro idioma, es unos garabatos, y te llevas la fórmula, pero tienes que ir donde el farmacéutico para que él te diga cuál es el medicamento y los horarios y todo eso. Pues ninguno llega con la fórmula y la mete en el vaso de agua y la rebulle y se la toma, sino que tiene que interpretar un farmacéutico la fórmula para que te dé los medicamentos apropiados. En Mateo tenemos una fórmula bautismal: en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Es importante porque Padre no es nombre. En el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? En el nombre del Espíritu Santo, pues Espíritu no es nombre. Así que tenemos la fórmula: nombre del Padre, no nombres. Aquí tenemos un singular: nombre del Padre. Así que tenemos que buscar cuál es el nombre del Padre. San Juan capítulo 14, clarísimo, versículo 6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Un apóstol le pregunta en ese capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta, no nos enrede la piola de alguna manera. Muéstranos al Padre. Jesús le dice, ¿cómo te voy a mostrar? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino es el Padre que mora en mí. Si no me creen a mí, créanme por las obras que yo hago. Así que la resurrección de Lázaro se dio por el Padre que mora en mí, el mar se calmó y todas las fuerzas naturales se calmaron por el Padre que mora en mí. Así que Dios estaba en Cristo, Él era el Padre y la gente no lo entendió y no lo entienden aún, algunos lo rechazan. Jesús es un Diosito, Él es el hijito. Jesús es Dios, Él es el Padre, Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre, Valentina? Jesús. Jesús. ¿Y el nombre del Hijo? Jesús. Así dijo el ángel que le pusiera cuando María estaba en embarazo. Ese santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y le va a poner por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Así que esto es más interesante de lo que las personas creen, Valentina. Demasiado. O sea, es que Jesús. Es que Hechos 4:12, vaya a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en Hechos 2:38? Pues interpretar la fórmula. Y en la interpretó el Espíritu Santo. Fueron llenos. Pedro está hablando no por lo que él quiere, sino por el Espíritu Santo. Y Pedro es lleno del Espíritu Santo.
Entonces, ¿sabe cuál es la discusión, Valentina, que se da entre los religiosos cuando quieren discutir? Pues aquí es Jesús quien da la orden en Mateo. Y allá es Pedro. ¿Quién es más, Jesús o Mateo? Jesús o Pedro, ¿no? O Pedro. Pero es una discusión que no tiene fundamento. Porque recuerde que lo que dijo Jesús lo escribió fue Mateo. Jesús no escribió nada. Lo que escribió lo escribió en la playa y eso se borró. Jesús no escribió nada. Lo escribió Marcos, Mateo, Lucas, Juan. En este caso estamos hablando de Mateo, que es el narrador. Así que lo que está en Mateo 28 y 19 lo escribió Mateo. Y Hechos no lo escribió Pedro, lo escribió Lucas. Entonces la pregunta real, si tienes conocimiento, es o le crees a Mateo o a Lucas, que son los que narran. Entonces eso no tiene, no tiene lógica. No es una argumentación para decir que es más valedero lo de Mateo 28 y 19 o lo de Hechos, porque lo que estamos aclarando aquí es que Mateo 28 y 19 es la orden del bautismo y la orden de discipular a todo el mundo y de evangelizar a todo el mundo, y Hechos es el cumplimiento de esa misma orden, pero no se está tergiversando ni están riñendo los textos. Ay, no, yo sí los invito a que en serio se tomen el tiempo y abran la Biblia. Ahí están todas las respuestas. Pastora, ¿a qué edad se bautizó? Tenía 17 años, por gracia del Señor. ¿Y aquí tú? Yo me bauticé a los 15. En el nombre de Jesús. Amén, sí, gracias a Dios, sí. De pecados. Para uno bautizarse debe tener ya una conciencia, ¿verdad? Deben de haber una vida pasada, unos pecados, algo, un nuevo nacimiento, arrepentimiento, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no bautizamos a los niños, a los bebés? Bien interesante, ¿no? Dijimos que el bautismo era para perdón de pecados. Perdón de pecados. Bueno, así lo dice Hechos 2:38. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, que además de cada uno de vosotros es importante porque implica la voluntad de cada ser humano. Sí. En el nombre de Jesucristo para perdón. Entonces ahí tenemos el qué, el cómo y el para qué. ¿Sí? ¿Qué? El bautismo, cómo en el nombre de Jesucristo, y el para qué, ¿Sí? para perdón de los pecados. Lo tenemos en ese solo texto. Entonces vemos que es para perdón de pecados. La Biblia es clara cuando individualiza el tema moral de los seres humanos. Ni el hijo lleva el pecado de los padres, ni los padres llevan los pecados de los hijos. Es algo muy individual. ¿Es individual? Es individual, personal, es algo de cada persona. Bueno, el tema con el bautismo de los niños es un tema tradicional que le pertenece a una religión tradicional en el mundo, pero no es bíblica. A los niños no se bautizaban porque los judíos no lo hacían de esa manera. Los judíos le presentaban a los niños a Jesús y él los tocaba, los bendecía y decía: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. Escrito en la Biblia, en Lucas, claro que sí. Entonces no había el tema de bautizar niños, eso no se daba. Cuando ellos eran grandes venían a Juan confesando sus pecados y Juan les pegaba un regaño y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. Sí. Pero ya era gente grande que venía confesando sus pecados, ¿no? Y se arrepentían. Esa era la manera pública en que se arrepentían, pero tenían que esperar a Jesús para el bautismo de perdón de pecados. Entonces, como el bautismo es para perdón de pecados y un niño no tiene pecados, le iba a aclarar, Valentina, que la idea de que los niños nacían con el pecado original fue lo que produjo que los niños los bautizaran. Que además tiene más una connotación social, donde conseguimos 2 compadres, una gallina, media de aguardiente y hacemos fiestas. Que es una cosa extraña, o sea, es más una situación social que espiritual. Exacto, no tiene trascendencia, tema cultural, religioso, pero no tiene trascendencia espiritual, y te lo digo en el nombre de Jesús, con el amor y con el respeto, pero también con la autoridad que tengo que decírtelo. Amén, no hay efectos espirituales en el niño cuando lo bautizan, porque él no decidió, y porque San Marcos 16:16 dice: el que creyere. El que creyere. Ahora, si un niño a 1 año tiene la capacidad de creer, si usted le dice: Juanito, ¿tú crees? Y el niño le hace pues no tiene la capacidad mental para tomar esa clase de decisiones. Si a veces se casan de 20 todavía no saben decidir, mucho menos. Menos un bebé tiene la conciencia. Bueno, no hay que casarse tan joven. Anoten. Entonces, mira eso.
Un niño no tiene esa capacidad de decidir. Y el bautismo tiene un efecto o tiene una definición clara o un objetivo claro que es perdonar los pecados. ¿Por qué aplico algo que es para perdonar pecados a alguien que no tiene pecados? Un bebé es un libro sin nada. Según Jesús, el reino de los cielos es de ellos. Exacto. Y yo le creo a Jesús. Amén. Entonces inventaron el pecado original, que era que todos veníamos con la culpabilidad de Adán. Ahora, es claro aquí dejar que sí tenemos una naturaleza pecaminosa, sí, pero otra cosa es que nos culpen por los pecados de Adán. Porque cuando Juan el Bautista presentó a Jesús a la sociedad, lo presentó de esta manera, y ponme mucha atención. Jesús le presentó a la gente diciendo, ese que va allá, él es el Cordero de Dios que vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. ¿Cuál pecado, Valentina? ¿El que íbamos a cometer? ¿O un pecado del cual se nos culpabilizaba? Porque el pecado entró al mundo por un hombre, dice el apóstol Pablo a los romanos, que fue haciendo referencia a Adán, pero por otro hombre entró la salvación, la gracia, la justicia, que es Cristo Jesús. Sí. Entonces, ¿cuál pecado era el que venía a quitar el Señor Jesús? Él vino a quitar el pecado del mundo. Esa culpabilidad adánica no se nos puede a nosotros agregar ahora. ¿Por qué se nos va a juzgar? Por los pecados de cada persona, de cada individuo. Son mis pecados. El pecado del mundo fue quitado, pero los pecados tuyos y míos tenemos que reconocerlos ante Jesús y pedirle perdón y bautizarme en el nombre de Jesús para que esos pecados sean sepultados en lo profundo del mar y Dios no se vuelve a acordar de ellos y yo pueda tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Entonces los bebés no los bautizamos porque ellos no tienen conciencia, ellos no han pecado. Ellos decidirán. Es importante que los papás tomen una responsabilidad de educarlos moralmente y espiritualmente, bíblicamente, para que ellos tengan esa sensación o tengan esa idea moral, ese conocimiento de lo bueno y de lo malo y puedan decidir cuando tengan esa capacidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los niños, hermano? Criarlos en amonestación, en disciplina del Señor, sí, educarlos, enseñarles quién es Dios, enseñarles qué es bueno, qué es malo y las consecuencias del mal, porque ese es un problema. Yo sé qué es bueno y qué es malo, pero no saben las consecuencias. Esa fue la gran mentira de Satanás con Adán allá y con Eva en el Edén. Fue, coman del árbol del bien y del mal, que es, cuando coman les serán abiertos los ojos y van a saber lo bueno y lo malo. Pero ¿qué sacamos con esa información? Si nunca les advirtió que no iban a poder administrar o evitar el pecado o caer en tentación, nunca les habló de las consecuencias. Entonces la gente sí tiene información. ¿O crees tú que la gente no sabe que robar es malo? Claro, o que matar es malo, o que adulterar, o que fornicar, o que poner su cuerpo en el vicio y acabarlo. Pero claro que la gente tiene la información. Claro, lo que no conocen es las consecuencias. Y los que la conocen y aún conociendo las consecuencias y pecan deliberadamente, pues también saben a qué atenerse o sabemos a qué atenernos. Sí. Bueno, pastor, como último, ¿qué, aparte de que mis pecados son perdonados, qué otros beneficios, qué otras bendiciones llegan a mi vida cuando me bautizo? La paz que nos ofrece el Señor a través del bautismo, el sentirme perdonado, el sentirme que ya no hay una carga en mi vida, que nadie puede juzgarme, que Satanás mismo se levantará a juzgarme y yo le digo, pero la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Creo que eso no se consigue en ninguna parte, eso no se puede comprar. La esperanza de salvación, el saber que hemos sido abrigados en la esperanza y en la misericordia del Señor, esa esperanza de si muero ahora, saber que Dios me está esperando y me estará recibiendo. Esa esperanza de salvación eterna que se obtiene en el bautismo en el nombre de Jesús no tiene precio. Así que yo le invito con las palabras que le dijo por allí Felipe a un eunuco que se encontró, leyendo sobre Isaías, y entonces él le explica acerca de Cristo Jesús y entonces le dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando el nombre de Jesús para perdón de los pecados.
¿Qué te detiene? Levántate y bautízate y invocaremos el nombre de Jesús sobre tu vida. Qué bendición, hermano. Aprendí muchísimo. Gloria a Qué bonito es Dios, que nos deja ahí todo súper claro. Esperamos que los jóvenes repliquen el podcast Exacto, y sí. puedan no solo adquirir la información, sino compartirla. No, súper bien, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a darle Claro que gracias sí. a Dios por su misericordia. Pidamos por revelación, Valentina. Amén, sí. Las personas sí tendrán en su corazón ese deseo de hacer lo bueno, ese anhelo de hacer lo bueno. Pero si no hay revelación de Dios, pidamos que Dios imposible, revele sí. su Que gracia. Dios revele, Ujú. que Dios siempre esté ahí presente, que Dios mismo sea el que te ponga el sentir Amén. de buscarle, de amarle, de respetarle, de todo. Amén. Entonces, oremos, pastor. Señor Jesucristo, Padre poderoso eterno, en esta Dios. hora te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, eterno Dios. Eres Gracias, Señor maravilloso, Jesucristo, por permitirnos, Padre eterno, Amén. aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Gloria a Dios. Jesucristo, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por las personas que están Revela ahí, tu Señor. evangelio, Señor. Revela, Señor Jesucristo, que seas Gracias tú te mismo damos. poniendo el sentir, eterno Dios. Gracias, En el Padre nombre eterno, de por Jesús. todo lo que haces. Amén. Amén y amén. Bueno, esto fue Preguntas de esta generación. Dios ¿Ya? los bendiga. Preguntas de esta generación.